vamos a grabar, creo, en el lugar más difícil de mi casa. Amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que estáis súper bien. Muy bienvenidos a este vídeo en mi canal. Si no me conoces todavía, yo soy Steffi y si no estás suscrito todavía, pues te invito a hacerlo aquí, apretando el botoncito, y si tienes preguntas o sugerencias, siempre puedes escribirme aquí abajo un comentario. Tenemos proyecto Mi Hogar Mejor. Como dije antes, en el vídeo de hoy vamos a hacer unos cambios en la habitación más pequeña de mi casa. Es un aseo único con solo un pequeño lavabo y hemos estado aquí ya unas cuantas veces haciendo pequeñas modificaciones, pero siempre quedaba pendiente terminarlo. 1. Pintar la cortina. 2. Instalar accesorios. 3. Cambiar el enchufe. Y 4. Probar una cosa que si funcionará, os lo voy a explicar en breve cómo lo he hecho. Pero primero hay que pasar prueba. Dicho suficiente, vamos a empezar. Voy a instalar estos accesorios de la marca Wenco, que tiene fijación Static Lock, que tengo muchas ganas de probarlo porque no hace falta hacer agujeros, y con la ayuda de estos alicates pelacables de la marca Baco voy a cambiar un viejo enchufe para uno nuevo de la marca Simon. El accesorio que voy a colocar es, creo, más ilusión me hace, y esto es el portarrollos, que este ya lleva ahí yo no sé cuánto tiempo. Es el sistema Static Lock. Con un vídeo anterior de Mi Hogar Mejor he trabajado con el Vacuum Lock, que estoy súper contenta, y ahora mismo voy a poner a prueba el Static Lock. ¿Qué tal? Pero tiene muy buena pinta. Si eres como yo, que no sabes exactamente dónde lo quieres, con ese sistema de fijación no tienes ningún problema porque puedes quitarlo y ponerlo de nuevo las veces que quieras. Quitamos el plastiquito de protección y ya podemos colocarlo donde queramos. Es como una pegatina pero sin adhesivo, porque no deja ni residuos ni nada. Luego colocamos el primer aro, el accesorio, y luego enroscamos lo que es el último aro y así se quedará fijado. Y este sistema funciona igual para todos los accesorios. Puedes aplicarlo tanto en vidrio, en baldosas y en madera, pero tiene que ser plastificado o pintado porque la superficie tiene que ser muy lisa y impermeable al aire. Como no puedo utilizar este tipo de fijación en la pared de ladrillo, he decidido de poner esos dos accesorios a la parte interior de la puerta para organizar muchísimo mejor este mini armario. También he colocado este escobillo, que además es súper práctico, de hecho que está colgado a la pared y no en el suelo. Toca a cambiar el enchufe. Siempre cuando hagas estos tipos de trabajo vamos a bajar los plomos para no tener ningún accidente. Vamos a aflojar los tornillos del enchufe y vamos sacando pieza por pieza el marco, y ahora también voy a soltar este base de enchufe porque no voy a instalar un enchufe tradicional, sino de la marca Simon. Voy a instalar esta que tiene también dos entradas de USB. Pero la instalación es exactamente igual que un enchufe tradicional. La L tiene significado línea. En este agujero debe ir el cable correspondiente a la fase, es decir, el negro, el marrón o el gris. Y en el otro agujero donde pone N es el lugar del neutro, es decir, ahí tiene que ir el cable azul. Y entre medio tenemos un agujero más, que es donde va tierra, que es el cable amarillo con rayas verdes. Ya lo he soltado los tornillos y lo he soltado la base de los cables, y con ayuda de estos alicates de la marca Baco, que se llama una pelacables, voy a refrescar un poco los extremos. Estos alicates están fabricados en España, tienen un mango ergonómico con un muelle de retorno que hace que es súper fácil de utilizar. Voy a ajustar el diámetro del cable y puedes pelacables desde 0,5 milímetros hasta 5 milímetros. Colocamos el alicate alrededor del cable, apretamos hasta que ya no puede más y estiramos hacia afuera.
Es súper práctico, yo toda mi vida lo he hecho con tijeras y siempre, no sé si a vosotros también os ha pasado, te pasas y también cortas los hilos de cobre y tienes que empezar otra vez de nuevo. Y esos alicates a partir de ahora me va a facilitar muchísimo estos trabajos. Colocamos los cables como os he indicado antes. Ahora solamente sería atornillarlo y poner el frontal de este enchufe, pero como habéis visto antes, estas placas de revestimiento van alrededor del enchufe. Lo que quiero hacer es llevar la base de este enchufe hacia la superficie o al mismo nivel de esta pared de ladrillo para luego rematar los cortes de estas placas decorativas con el marco del enchufe para que no se vea. Así es como debería haber sido, pero cuando hizo esto pues no pensaba que no podía y hoy me atrevo. Voy a instalar este nuevo cajín, que es una caja donde vamos a atornillar el enchufe. Salen desde la pared por ahí los cables, que ahí también están protegidos y recogidos, y en los huecos alrededor vamos a poner yeso blanco para que esto se quede bien fijado. Voy limpiando los sobrantes y como esta pared de ladrillo, con la parte de atrás de un pincel voy marcando lo que son las juntas para que realmente muy poco se va a ver la diferencia. Una vez que está seco y lijado voy a conectar los cables. Lo introducimos en la pared y concedimos los agujeros del enchufe tanto con la de cajín y vamos a colocar los tornillos para que se quede bien fijado. Yo he elegido el enchufe de marco blanco porque la pared de atrás es blanca, pero el 82 Concept de la marca Simon tiene muchísimas opciones. Puedes escoger tanto el mismo color, lo que es el enchufe o el interruptor, que el marco, o puedes ser creativa y combinar diferentes colores. Cuando la base está atornillada, colocamos lo que es la parte frontal y también lo atornillamos el tornillo. Y ya estaría listo, aunque queda muchísimo mejor que antes. Voy a pintar este desagüe porque anteriormente tenía todo en color plata y me gusta que todo quede en negro mate. Le he pintado y si aguanta con los roces, con el agua, con el cal, os cuento cómo lo he hecho. Vale, ahora toca por último de pintar la cortina. La cortina en sí estaba muy bien, simplemente tenía varios colores verdes, amarillo, azules, que ya no pegaban muy bien con el baño. Y creo que quedando en negro quedará muchísimo mejor. Espero que te haya gustado mucho este vídeo, que te inspira, que te empieza a picar las manos para hacer tus propios proyectos también, que has conocido nuevos productos, que por cierto todos los enlaces vais a poder encontrar abajo en la cajita de información. Y como siempre, dale a like, déjame un comentario lo que tú quieres decirme o preguntarme. Seguirme a mí y a mí, o a lo mejor para no perder ni un otro tutorial de mis compañeros que también están metidos en este proyecto. Activa las notificaciones, sígueme en Instagram y en Facebook y así tú y yo nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Chao!